Hola chicos, buenas tardes, noches, días, donde sea que me estén viendo. El día de hoy continuaremos con el tema de fabricación de cuerpos sólidos cerámicos, hablando específicamente sobre dos procesos para generar la preforma, cuerpo en crudo, green body, como quieran llamarlo, y el primer proceso se le conoce como prensado. Pero bueno, antes hay que recordar que para llegar a este paso necesitamos tener primero listas las mezclas de polvos cerámicos con los diferentes tamaños que yo quiera para producir la pieza en específico. Puedo utilizar diferentes tamaños de polvos para poder mejorar la densidad, o sea, hacerla más densa, quitar los poros. Después necesito mezclarlos, de ser necesario, con algún tipo de acoplante, ya sean alcoholes, polímeros, celulosa, PVA, para poder mejorar sus propiedades mecánicas o modificarlas de tal forma que convenga para la aplicación final, ¿sí? Después voy a necesitar que estén mezclados y ahora sí, pasar al proceso de prensado para formar el green body. Pasemos al iPad para ver en qué consiste este proceso. Entonces, veamos en qué consiste este proceso de prensado. Y existen dos tipos de procesos de prensado. El primero que vamos a ver hoy se le conoce como prensado en seco. Y este es un proceso muy simple para hacer piezas desde geometrías sencillas hasta piezas muy complicadas en geometría. También me va a servir para hacer piezas que van desde porcelanas, como por ejemplo tacitas, muñecos, también estamos hablando de tazas de baño, de fregaderos, y también se pueden hacer piezas de ingeniería. Como por ejemplo rodamientos, engranes, material para hacer cortes, ese tipo de cosas, ¿sí? Una de las ventajas que tiene este proceso es de que es automatizado. Es un proceso automatizado y barato. Es el más común, de hecho. Es el proceso más común. El jueves que nos veamos y analicemos esta serie de videos, les voy a pasar unos videos de cómo se ve el proceso de prensado para hacer los materiales secos, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo el material listo, los slurries, ya tengo mi máquina de prensado, este proceso lo puedo hacer en 3 simples etapas. La primera etapa se le va a conocer como acomodo de partículas. Hagan de cuenta que yo voy a tener un equipo de esta forma, donde aquí abajo tengo un dado que va a subir, que va a aplicar una cierta presión. Y lo mismo voy a tener arriba. Voy a tener aquí también el dado que va a bajar aplicando una cierta presión. Después, yo voy a tener un alimentador de los polvos. Todos estos puntos rosas son los polvos, que van a caer en la cavidad del dado donde se va a comprimir y se va a formar la pieza. Vamos a suponer ahorita que estamos haciendo la pieza más sencilla del universo, que va a ser un cubo, ¿sí? O un prisma, por el dibujo que tengo aquí, ¿no? Entonces, tengo el prisma, con la forma del molde, donde están los dados, van a caer los polvos, y por medio de vibraciones, dentro de la cavidad donde van a caer los dados, donde van a aplicar la presión los dados, voy a hacer aquí un super zoom. Hagan de cuenta que los polvos de diferentes tamaños, por medio de las vibraciones, se van a acomodar. Y ya no van a estar tan desordenados, ¿sí? Esto ayuda a
que la pieza final de la preforma sea mucho más uniforme, ¿sí? Entonces las ordeno para que, por ejemplo, los granos pequeñitos se acomoden dentro de los espacios que generan en contacto de los granos más grandes, ¿sí? Una vez que ya tengo todo acomodado, pues ahora sí, voy a quitar el alimentador. Tengo los polvitos ya bien acomodaditos. Lo que va a pasar es que va a bajar el dado. Ahí está. Va a bajar esto, así. Y pues, va a subir. Y se van a comprimir los polvos y van a empezar a chocar entre ellos, ¿sí? Para después eliminar los poros. ¿A qué me refiero con eliminación de poros? Pues como se va a compactar más y más y más los polvos, pues el espacio que vaya a haber entre ellos se va a ir reduciendo cada vez más, ¿vale? Entonces lo voy a escribir para que no se les olvide. El segundo que va a ser el prensado. Y el tercero, eliminación de poros. ¿Sí? Entonces, ya que tengo yo todo comprimido, voy a tener un material aquí. Si yo hago el super zoom, pues tendría los polvos en contacto de esta forma. Por ejemplo, ¿no? O sea, no quiere decir que se vea exactamente así. Ya saben que artista no soy para hacer dibujos más bonitos, ¿vale? Voy a tener este material así, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder mientras estoy presionando? Va a ocurrir un efecto dentro de los granos que se va a llamar densificación, en el que los granos se van a empezar a unir y se van a hacer un solo grano. Hagan de cuenta que yo tengo un grano aquí, tengo otro grano acá, y yo los comprimo con presiones alrededor de 10 a 100 megapascales, ¿sí? Lo que va a pasar es de que se va a formar como un cuellito y ya se hizo una sola, ya no son dos polvos, ya es una pieza o una partícula más grande unida por dos polvos, ¿vale? Pero esto no nos interesa aquí. El proceso de densificación quiero que suceda solamente en el sinterizado, que es el penúltimo paso, ¿sí? Por eso necesito presiones de este tipo, arriba de 10 megapascales para evitar que suceda esto. Si yo manejo presiones arriba de esto, lo que va a pasar es de que solamente se van a quedar así. Voy a reducir la densificación, porque ahorita nada más quiero que estén en contacto todos los polvos, ¿sí? Quiero que estén como en esta imagen. Después, también lo que va a suceder es de que por la compresión que sucede por los dos lados aplastando la preforma, pues se va a acumular mucha energía de deformación y se va a comprimir y va a reducir su tamaño la pieza. Una vez que yo libero el dado para sacar la pieza, se va a liberar toda esa energía. Generalmente se libera en forma de forma de calor en todo el proceso, pero también causa que las dimensiones aumenten. ¿Qué quiero decir? Que se va a expandir el material. Entonces, al expandirse, pues se deja aparte para que termine de hacer todo este proceso de liberación de energía elástica y pasamos entonces al sinterizado de ser cuando ya quede la pieza lista, el cuerpo verde, ¿sí? También cabe resaltar que también se utilizan este tipo de presiones para evitar la deformación plástica. Durante todo este proceso yo voy a querer que el material no se deforme plásticamente porque si no, no va a funcionar el material ya. Cabe recalcar que los materiales cerámicos son frágiles, así que una vez llego al límite elástico, se va a fracturar el material seguramente, ¿sí? A grosso modo lo vamos a ver en propiedades mecánicas. Tengo la parte elástica y la parte plástica es súper chiquita, ¿sí?
casi imperceptible. Entonces, generalmente aquí se fractura. Bien, entonces, así es como funciona este proceso de prensado. Básicamente, meto el material a un dado, lo voy a presionar para que se junten los polvos. Voy a hacer que vibre toda la estructura para que se acomoden. Después voy a compactar para eliminar los poros. Y voy a dejar la pieza ahí para que termine de liberarse toda la energía elástica debido a la compresión. También acuérdense que pues necesito trabajar arriba de 10 megapascales para evitar la densificación, o sea que se mezclen o se junten, mejor dicho, los polvos y solamente estén juntitos, ¿sí? Básicamente, les recuerdo, están pegaditos. Por eso se necesita el agente acoplante, porque cualquier fuerza que actúe sobre el objeto del cuerpo verde va a hacer que se separen los polvos, ¿sí? El siguiente tipo de prensado es el prensado en prensado isostático. Prensado isostático. ¿Y cómo se diferencia este del otro tipo de prensado, del prensado en seco? Pues para empezar son las presiones que se manejan. Estamos hablando de 30 megapascales a 700 megapascales. Y no tenemos un dado como este, no se van a prensar de esta forma, sino vamos a aprovechar la presión que ejerce el agua sobre un molde que contiene dentro al polvo. Yo voy a tener, el equipo consta de una cámara. Vamos a imaginar que la cámara es cuadrada y por dentro voy a tener una atmósfera o va a contener un líquido que generalmente es aceite y por dentro va a haber un molde. Vamos a hacerlo un poquito más como grueso para que se pueda notar. Ahí está. Entonces un molde. Dentro del molde voy a tener los polvos cerámicos. Ya saben, de diferentes tamaños. O también pueden ser de diferentes tipos de cerámicos, ¿sí? Entonces voy a meter el molde dentro de este recipiente y después se va a presurizar. A estas presiones, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es de que el aceite va a ejercer una presión alrededor de todo el molde, lo que va a provocar que los polvos dentro también se vayan a estar comprimiendo debido a la presión externa del ambiente que lo está rodeando, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde sucede el proceso de prensado y la eliminación de poros, ¿sí? La única condición que debe de tener este proceso es de que el molde debe de resistir la presión sin deformarse. Deformarse plásticamente. Esto es importante porque si se llega a deformar el molde por la presión, pues la pieza final va a tener dimensiones diferentes y ya no va a ser lo que yo quiero. También, generalmente, el material es metálico. Acero herramental. ¿Sí? Así es como va a funcionar este proceso de prensado isostático. Una vez que ya conseguí que se formara esto, pues ya se extrae el molde, se abre y se saca la pieza para poder después ser sinterizada. Aquí es donde acaba este video. Y vamos ahora al siguiente, ya no dio tiempo en este, pero vamos a hablar otro sobre el proceso de casting. Así que les agradezco mucho su atención, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.